Bien, hermanas y hermanos, el día de hoy, como siempre, tenemos una gran conferencia y tenemos un hermano que estudia y no solamente difunde, se dedica a lo que es ya embelesado con este divino conocimiento, ha profundizado más, y el día de hoy ese hermano nos va a dar una hermosa conferencia del cual podemos aprender muchas cosas. Pongamos atención, hermanas y hermanos, que sacaremos grandes conclusiones. Pero antes que nada, recibamos con un cariñoso aplauso a nuestro hermano Orlando Rojas. Hermanas, hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Interesante lo que acaba de decir nuestro hermano Pita, nos ha hecho alegrar un poquito. Vamos a ver si yo también más adelante les hago. Pero antes, hermanos, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Mi saludo cristiano, aquel que viene con gran poder y que ya se encuentra entre nosotros y que derribará todo sistema de vida no escrito en las Sagradas Escrituras. Asimismo, hermanos, glorifico a nuestro glorioso Rey del Universo, que está dando inicio ya en nuestro planeta una nueva era de paz, de amor, de justicia y de felicidad. Ustedes ya saben, hermanos, a quién me estoy refiriendo, porque el Divino Padre prometió volver por sorpresa como el león de la tribu de Judá. Prometió volver, hermanos, como hijo del hombre, naciendo del vientre de una mujer. Y eso está en el Apocalipsis. Prometió también, hermanas y hermanos, volver con un nuevo nombre. Y eso está en Apocalipsis también, 3:12. Y también prometió que desataría un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera. Y ya ese libro está desatado por el Divino Maestro. También, hermanos, sinceramente, de todo corazón, quiero agradecer vuestra presencia, mi saludo espiritual para todos y cada uno de ustedes que están estudiando los divinos rollos del Cordero de Dios, el Consolador prometido. Esta doctrina realmente se está convirtiendo para nosotros la fortaleza espiritual que tanta falta nos hace para poder, hermanos, tener la fuerza de voluntad y cambiar. Bien, hermanos, luego de esto, pues, yo también quisiera contarles sobre el sueño también que tuvo un hermano que se llamaba Bonifacio Pitágoras. Él tiene un accidente, hermanos, y bueno, pues, queda en estado de coma, ¿no? Y en ese estado de coma, él parte y llega al reino de los cielos, igual como dice el hermano Pita. Este hermano Pitágoras empieza a buscar su nombre y no está. Entonces él dice, de repente su nombre está en el otro lado, le dice, no, y él ve ahí como un palacio hermoso, ve ahí, ¿no? Y ese era el infierno. Entonces nuestro hermano Bonifacio Pitágoras se dirige para allá, y en eso que está yéndose sale Don Sata, porque él siempre espera a las personas que llegan para morar con él, ¿no? Y en eso lo ven al hermano Bonifacio Pitágoras y Satanás se desespera, hermanas y hermanos, se asusta, dice, no, cierren la puerta, que ahí viene Bonifacio Pitágoras. Imagínense, hermanitos, que a veces en ese estado creo que estamos ya nosotros, que ni el demonio ya nos quiere, hermanitos, porque francamente nosotros vivimos, como dice nuestro hermano Antonio, como pajaritos. Pero antes, hermano, de ir al tema que vamos a tratar el día de hoy, como ustedes ya lo habrán escuchado por la radio, el tema de hoy es los profetas bíblicos y los profetas no bíblicos. Considero importante, hermanos, esta charla, que ustedes tomen la debida atención para poder nosotros saber realmente cómo se puede conocer o reconocer a un verdadero profeta, cómo se puede reconocer a un falso profeta. Pero antes, hermanos, quisiera hablarles un poquito sobre, por ejemplo, el profeta mayor llamado Isaías. No el hermano Isaías de economía, sino me refiero al profeta,
que dice que Él existió 8 siglos antes de la venida del Hijo de Dios, 8 siglos antes. Nació Él, profetizó el nacimiento y muerte del Divino Maestro. Y este profeta, hermanas y hermanos, en el capítulo 44, 8 siglos antes de la venida del Hijo de Dios, en los versículos 5, 6 y 7, nos habla de un apellido con el nombre de Israel. No sé si ustedes han leído esa parte. Nos habla de un apellido con el nombre de Israel. Y en esta palabra, hermanos, Israel, se encuentra las iniciales y su nombre del Divino Maestro para estos últimos de la prueba de la vida. Sabemos que el Hijo de Dios está como el Alfa y la Omega, pero si analizamos bien Israel, ahí vamos a encontrar que está la L de Luis, la A de Antonio, la S de Soto y la R de Romero. Miren, hermanos, todo ya estaba predicho con muchos años, siglos de anticipación. Luego, en ese mismo capítulo 44, 5, 6 y 7, dice así: yo soy de Jehová. Miren, hermanos, yo soy de Jehová. Hay que ir imaginando quién es de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, dice, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Si tratamos de interpretarlo, hermanos, ahí estaba diciendo claramente el Divino Maestro: yo soy de Jehová. Y ese otro que escribiría con su mano a Jehová, ¿quién es, hermanos? En estos tiempos, si lo relacionamos, es el mismo Hijo de Dios que telepáticamente recibe el mensaje y con su propia mano escribe los divinos rollos del Cordero de Dios que ustedes constantemente, domingo a domingo, lo vienen a ver. Después dice, en el versículo 5, dice, falta todavía, hermanos, otra partecita más cuando él dice, ¿no? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Esto está en Isaías, mire, y después en el Nuevo Testamento, yo soy el primero y yo soy el postrero. Si nos ponemos a analizar, a profundizar, ahí claramente el Divino Maestro nos estaba diciendo: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nosotros no hemos podido de alguna manera relacionar. Por eso de repente es que en el programa de los jueves se me ha pedido que hable un poquito de la Biblia y lo relacione con los divinos rollos del Cordero, para de esa manera tratar de demostrar, mas no de convencer, de que todo lo que está escrito en el Antiguo, Nuevo Testamento tiene totalmente relacionado con los divinos rollos del Cordero de Dios, hermanas y hermanos. Después, les mencioné que en el capítulo 3:12 de Apocalipsis hace mención la venida del Hijo de Dios con un nombre nuevo. Nuestros hermanos que pertenecen a diferentes iglesias, hermanos, ellos no pueden hasta ahora tratar de entender y comprender que Dios tiene un divino libre albedrío, y usando eso envía a su Hijo. Y si su Hijo reencarna de nuevo, hermanos, como Hijo del Hombre, como humano de carne y hueso, ¿habría que ponerle nuevamente Emmanuel? ¿Habría que ponerle el Galileo, el Nazareno? ¿Qué dicen ustedes? Ya no, pues, hermano, porque todo tiene un tiempo, dice Dios. Todo es relativo, efímero y pasajero. Por eso dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Quiso decir que es relativo. Cuando se dé el juicio final aquí en este planeta, hermanos, el Divino Padre dice que habrá un gobierno donde manará leche y miel, que durará 1000 años. Si nosotros hemos profundizado un poquitito, esos 1000 años van a valer por 4. O sea, nosotros, o los que se quedan, o los que nos quedamos, vamos a vivir prácticamente 4000 años. Y para cuando eso suceda,
y ya habría de repente finalizando esa primera era, esa primera etapa, porque dice el Divino Padre en el Evangelio que una vez más desatará a Satanás. Sí, porque nuevamente seremos probados. Entonces, todo lo que aprendimos, los 10.000 divinos planos telepáticos que actualmente hay en la Tierra, me imagino que una vez más el Divino Padre enviará un nuevo conocimiento, porque constantemente el Divino Padre, a través de los siglos, envía nuevos conocimientos que se consideran como las buenas nuevas del Señor. ¿Sí o no, hermanos? Hasta ahora seguimos considerando que la doctrina cristiana es una buena nueva. ¿Ustedes creen que sigue siendo una buena nueva? Está ya en su fase final como buena nueva, hermano, porque buena nueva es lo que va llegando. Entonces tratemos de entender eso, que ya está dejando, se está quedando la doctrina cristiana prácticamente obsoleta, porque el Hijo de Dios está juntando todos los conocimientos que ya envió al planeta Tierra. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que en la divina revelación Alfa y Omega, nosotros encontramos conocimientos que ya lo dijo Buda, que ya lo dijo Hare Krishna. Hare Krishna, hermano, es el mismo divino Jesucristo. Y hay hermanos que actualmente se aferran a Hare Krishna. Eso significa que nos estamos estancando. ¿Por qué nos estancamos, hermanos? Porque nos fanatizamos, porque pensamos que ese conocimiento es el único. Y ustedes que están aquí, por divina revelación, saben que nada, absolutamente nada es único. Entonces, hermanos, si ustedes tienen familiares que dicen, no, yo soy católico, apostólico, romano hasta mi muerte, traten de hacerlo entender, hermanos, que eso es costumbre, eso es tradición, eso es imitación. Si se queda como católico, apostólico, romano, jamás va a evolucionar, jamás va a poder dar un peldaño más hacia el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo soy católico, apostólico y romano, me voy a una iglesia que está acá nomás en el parque, escucho al sacerdote lo que dice y con eso ya yo me creo salvo. No es así, hermanas y hermanos. Entrando al tema, hermanos, el tema de hoy, domingo 1 de febrero de 2015, es los profetas bíblicos y no bíblicos. Pero para que nosotros podamos entender realmente qué es un profeta, tenemos que saber un poquito de qué es la evidencia, qué es la profecía, qué es un profeta, cómo se reconoce un falso profeta y cómo se reconoce a un verdadero profeta. Entonces, hermanos, empezamos con la primera parte. Si alguno de ustedes de repente me podría decir qué es la evidencia. Estamos aquí, hermanos, para aprender. Preguntando se aprende, escuchando también. La evidencia es un don divino, hermanos, que consiste en ver lo que otros no pueden ver, proyectándonos hacia un futuro, o también proyectándonos, hermano, a retroceder al pasado. La evidencia es aquella persona que escuché en algún momento hablar, por ejemplo, al hermano Alfa Bidondo, de que tenemos aquí una glándula pituitaria, creo que se llama. A ver, el ingeniero Martínez, pituitaria se llama, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta glándula? Pituitaria creo que es, que no la hemos desarrollado, hermanos. Muchos lo conocen también como el tercer ojo, ¿no? Apineal, exactamente. Y no lo hemos desarrollado, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros, como dice nuestro hermano Antonio, hemos vivido como pajaritos, comemos, dormimos, trabajamos. Y lo peor es que nuestra alimentación nos ha ido haciendo retroceder en la sabiduría, en el conocimiento. Porque todos tenemos muchísimo conocimiento, hermanos. En el comedor un hermano conversando me decía, hermano, yo le escucho a usted cómo habla tan fácilmente.
¿Por qué no yo? Pero hermano, todos los que aquí no podemos de repente expresarnos, es porque tenemos dormida la sabiduría, no la hemos buscado. Todos somos iguales en derechos delante de Dios y todos somos inteligentes, solo que no la cultivamos la inteligencia. También dice, hermanos, que la evidencia solamente lo da el Divino Padre a sus hijos más avanzados y más evolucionados en las leyes del espíritu y la materia. Miren, esto es sacado de los divinos rollos, dice, ¿no? Que este don lo concede únicamente el Divino Padre Eterno a sus hijos más avanzados y más evolucionados en las leyes del espíritu y la materia. ¿Ustedes creen que Dios no nos puede dar ese don de la evidencia? Porque aquí dice que solamente le da a sus hijos avanzados y evolucionados en las leyes del espíritu y la materia. Nosotros, humildes, podríamos tener este don, ¿no? ¿Ah? Todos lo tenemos, hermanos, todos, de alguna u otra manera, para haber llegado a ser solamente ser humano, ya hemos avanzado en las leyes que nos van a conducir hacia la espiritualidad. ¿Por qué le digo que hemos avanzado? Porque todos nosotros, y no lo digo yo, lo dice el Divino Padre, si pudiéramos contar los poritos que tenemos en nuestro cuerpo, esa es la cantidad de reencarnaciones que tenemos, hermanas y hermanos, ¿no? Y lo que parecía gracioso, lo que dice el hermano, ¿no?, del hermano que se fue al reino y no pudo entrar ni al cielo ni al infierno, ¿esto? Sí, hermanos, en algún momento hemos sido gallos, gallinas, patos, de todo ya hemos sido, hermanos, porque Dios dice hay que ser humilde y chiquito para ser grande en el reino de los cielos, o sea, de pequeñito se comienza. Ahora, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, podríamos llegar a la evidencia? Pero continuando con el concepto, dice que la evidencia es una facultad profética que la practican los hijos de Dios que viven para amar y servir a su Creador. A ver, yo pregunto, hermanos, ¿cómo se ama y se sirve al Divino Creador para poder tener no solamente el don de la profecía, el don de la evidencia o el don de la telepatía? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? A ver, ¿quién de ustedes sabe? Y eso lo dice las Sagradas Escrituras y lo dicen los divinos planos. ¿Qué habría que hacer para llegar a tener esa facultad profética? Hermanos, está en el Evangelio, dice que para poder tener esa facultad profética, nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no solamente amarlo por sobre todas las cosas, sino con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón. Haciendo un mea culpa, hermanos, ahorita todos los que estamos aquí, amamos al Señor, nuestro Dios, con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón. A ver, ¿quién dice, hermano? ¿Lo hacemos? Nadie, hermano. No es que sea divino, hermanitos, pero para amar a Dios con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón, teníamos que sabernos el Evangelio de memoria. O sea, ahorita como estamos, hermano, estamos patinando. Pero eso no debe desmoralizarnos. ¿Por qué? Porque entre nosotros está el Consolador prometido, en el que nos hace saber por nosotros mismos nomás, sin necesidad de juicio, si somos salvos, si somos condenados. De bienaventurados ni hablar, porque los bienaventurados son todos los niños de 12 años para abajo. Claro, acá hay algunos niñitos, de ellos podríamos decir que son los bienaventurados. Aunque en las Sagradas Escrituras, hermanos, dice, recordándolo un poquito, dice, bienaventurados todos los que leen esta profecía. Y todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo, todo ha sido profecía. Ya vamos a hablar de la profecía. Entonces, hermanos, para nosotros poder tener el don de la evidencia, habríamos que haber aplicado esta ley divina
que está en las Sagradas Escrituras, de amar a nuestro Creador con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. ¿Y cómo podemos ser amantes de esa manera a nuestro Creador? Siendo humildes, alegres, sencillos, trabajadores, fieles, hermanos. Y algo más, que es muy difícil pero no imposible, de tener la moral que mente humana pueda imaginar. Ustedes que me ven aquí, hermanos, tal vez pensarán que porque hablo de repente estas cosas, yo tengo una moral que mente humana puede imaginar. No, nadie lo tiene, hermanitos. Porque a veces yo también tengo malos pensamientos. O porque a veces también yo escucho lisuras en la calle. O porque a veces veo cosas injustas y como no soy perfecto, me molesto. En otras palabras, me amargo. ¿Y qué dice el Divino Padre? Ningún idiota de carácter entra al reino de los cielos. Y aquí, hermanos, sin el ánimo de ofender a nadie, casi la gran mayoría somos idiotas de carácter. Porque por la mínima cosa nos enojamos, no tenemos paciencia. Y la paciencia es una de las grandes virtudes que debemos practicar. Entonces, hermanos, la evidencia es el principio de la profecía. Para saber qué es la profecía hay que saber primeramente qué es la evidencia. Y lo que significa evidencia es predecir. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha predecido algo, hermanos, o no? ¿Ah? Sí, hermanos. Sí se puede predecir sin necesidad de ser 100% espiritual. La intuición. Muchos lo hemos tenido esas sensaciones. Yo, por ejemplo, hermanos, una experiencia que he vivido de entre las muchas con mi madre. Yo siempre he sido bien pegado a mi madre. Y hace unos años sentía una aflicción tremenda de ver a mi madre. Yo vivo en San Miguel y mi madre vivía en San Luis. Mi madre estaba mal, hermanos. No había dormido toda la noche. Ahí estaban mis padres, ahí estaban mis hermanas, mis hermanos. No estoy criticando, pero nadie ha sido capaz siquiera de condolerse frente al dolor de una adulta mayor, porque ya mi madre ahorita tiene 91 años y gracias a Dios vive todavía y es lúcida. Le digo a mi compañera, ¿sabes qué? No sé, tengo la necesidad de ver a mi madre, ya vengo, le dije. Agarré mi carro y me fui. Eran las 10 de la mañana y mi mamá estaba que lloraba, gritos, hermanas. Yo lo presentía, lo sentía. Y mi madre, seguramente cuando yo pensaba en ella, ella decía así, y ella me lo dijo a mí: si mi hijito Orlando estaría aquí, ya me hubiera calmado este dolor. Miren la fe que tenía mi madre. Eso es, hermano, presentir, predecir. Yo apenas llegué, encontré a mi viejita llorando, me conmoví tanto. Yo mismo, hermanas y hermanos, sin el ánimo de echarme flores, fui y le compré sus medicinas, yo mismo le apliqué las medicinas y en contados minutos mi viejita se quedó dormida, hermanos, toda la tarde y se despertó aliviada. Y bueno, podría seguirle contando muchas coincidencias con mi madre, pero eso no es el tema, ¿no? Entonces, predecir, hermanos, es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distintas o acontecimientos del futuro. Y en ese tiempo, hermano, que yo pensé eso, yo era ateo, hermanos. Yo no creía en Dios. Y sin embargo, tenía ese don de presentir cuando mi madre está mal, o presentir que alguien va a llegar. Y yo cuando digo, parece que alguien va a llegar, hermano, estoy pensando eso, está sonando la puerta de mi casa.
Hermanos, todos tenemos esos dones, pero lamentablemente, pues hermanos, a veces no lo practicamos, no nos inspiramos, ¿no? Entonces ahora bien, hermanos, dice que la evidencia es la manifestación de la voluntad del Divino Padre hecha a un profeta, para que la comunique a los hombres en prueba de vida planetaria. Y hoy, en este tiempo de juicio final, el propio Hijo de Dios recurre a las profecías como prueba de su divinidad en su divina misión de Redentor, Salvador y Justiciero en este planeta. ¿Es verdad o no es verdad eso, hermanos? Porque si ustedes analizan los divinos rollos del Cordero de Dios, hay muchísimas profecías, hermanos, que van a acontecer, y con la venida de la divina revelación Alfa y Omega se han cumplido también profecías dichas en el pasado. Imagínense, si ya el profeta Isaías lo dijo con 8 siglos de anticipación, y aún esas profecías de Isaías se están cumpliendo en 20 siglos de anticipación. Pero nosotros nunca hemos tomado en cuenta eso. Leemos la Biblia por leer, y no debe ser así. Ahora está más fácil escudriñarla a través de los divinos rollos, hermanos, y les aconsejo, si no le gusta la lectura, escuche la radio. Si no puede sintonizar la radio porque no tiene radio o no llega la señal, venga aquí todos los domingos, hermanos. Muchos hermanos me dicen, hermano, ¿por qué no hacemos la hora del estudio? Si con las justas vienen los domingos, hermanos, ¿ustedes creen que pueden venir 2 veces para la hora del estudio? Lo que estoy haciendo yo se puede considerar como una hora de estudio. No solo lo hago yo, lo hace el hermano Antonio, lo hacen los demás coordinadores. Inclusive, ustedes mismos, hermanos, si tuvieran realmente la sensación de amar y servir al Creador, se acercarían al hermano Antonio y dirían, hermano, ¿sabe qué? Por favor, ¿me pueden ceder un domingo para dar una charla sobre los divinos rollos o sobre las Sagradas Escrituras? Yo sería el primero en decir, hermano, mire, tal día me toca a mí, usted por mí lo va a hacer. Y yo espero que eso llegue, hermanos. Ustedes también pueden hacer lo que creen que no pueden hacer, porque no hay nada imposible. La cosa es creer que se puede. Y pensando así, y aquí yo les puedo poner ejemplos, hermanos. Hay hermanas que no querían participar de repente en una charla. Ahora hacen programas radiales, difunden en la calle, y el miedo se va. Entonces, ahora, ¿qué cosa es la profecía? Con este concepto concluido, hermanos, vamos a hablar realmente sobre los profetas en sí, y ahí vamos a entender mejor lo que es un profeta. La profecía dice que es un don divino que permite a los profetas ver, saber, entender y comprender con anticipación las cosas que acontecerán a futuro. La profecía también es una virtud, está en las 318 virtudes del pensar humano. La profecía también es una virtud que permite al que la posee adelantarse al presente que vive y proyectarse al futuro que vivirá. Y esto, hermano, lo ha vivido nuestro hermano Antonio. Si ustedes recuerdan cuando él comenta de vez en cuando su viaje al planeta amarillo, ¿sí o no? Y yo digo, yo siempre me pregunto, y también quiero que ustedes se pregunten, ¿por qué el Divino Maestro le lleva al hermano Antonio al planeta amarillo, un planeta paraíso de 3ª categoría, y le lleva justamente a la sala de las profecías? ¿Por qué no le lleva a otra sala? Esa respuesta la tienen ustedes, hermanos, y probablemente se van a autoconvencer cuando tratemos realmente sobre los profetas mayores y sobre los profetas menores. Entonces, cuando dice que la profecía, hermanos, es adelantarse al presente y proyectarse al futuro que vivirá de acuerdo a las consecuencias de los actos realizados en la vida presente y en las vidas anteriores. Escuchen, hermanos, Para nosotros podemos proyectar
hacia el futuro o hacia el pasado tiene que ver mucho con nuestras actitudes que estamos viviendo ahorita y la que hemos vivido ya en el pasado. Entonces, si tiene que ver con el presente de vidas anteriores, tácitamente nos está hablando de la reencarnación, ¿no es cierto? Pero si nosotros esto le diríamos, o estaría escrito en las Sagradas Escrituras, vidas anteriores, estoy seguro que los mormones, porque tengo un vecino que es mormón frente a mi casa y que siempre converso con él me diría, no, vidas anteriores, no, eso no es reencarnación, diría. Porque a ellos lo que quieren es que la Sagrada Escritura digan, no, reencarnación. ¿Cómo se le puede hacer entender a un hermano mormón, por ejemplo, que la reencarnación existe? No con la palabra reencarnación, sino con la parábola que dice, todo espíritu nace de nuevo para ver el reino de Dios. Yo les pregunto, cuando dice todo espíritu nace de nuevo para ver el reino de Dios, todos nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando partimos, ¿conoceremos el reino de Dios? No, hermanos, no lo vamos a conocer. Aquí nos está hablando tácitamente el Divino Padre en sentido figurado, en alegoría. ¿Sabe por qué, hermanos, no vamos a llegar al reino desencarnando ahorita? Porque nadie de nosotros sabe la Biblia de memoria. Nadie de nosotros ama a Dios por sobre todas las cosas, con esa fuerza mental, con todo su corazón. Pero eso no debe desanimarnos, no, porque yo ya me voy ahorita a morir, mañana o pasado, no voy a entrar al reino. Justamente por eso se llama el Consolador prometido, hermanos. Porque ahí está todo, cómo poder de repente quedarnos en este planeta Tierra como niño de 12 años. Es un trabajo muy arduo, hermanito. No es fácil, pero tampoco es imposible. Mentalicemos, hermanos, mentalicemos. Nosotros no mentalizamos casi, hermanito. Por ejemplo, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Estoy sin chamba, no tengo trabajo. Divino Padre, una manito, una chambita, por ahí un cachuelito. Y estamos jugando, estamos viendo televisión, el partido de fútbol. ¿Cómo puede venir una añadidura así, hermanos? Nosotros tenemos que estar pensando constantemente en el Divino Padre para recibir sus añadiduras. Y Él escucha, hermanos. Él escucha. Un ejemplo práctico. A mí nunca me gustó que nadie me mande, hermanos. Y renuncié de un trabajo que tenía donde ganaba todo dar. Por ese complejo de que nadie me debe de mandar. Y al final, hermano, salí mandado por un montón de jerarquías. Me mandaba el cabo, me mandaba el sargento primero, me mandaba el suboficial técnico de tercera, de segunda, de primera, el brigadier, el superior. Todo el mundo me mandaba. Hasta el subteniente, el teniente, el capitán, el comandante, todo el mundo me mandaba. O sea, de Guatebien que estaba, me fui a Guatepeor. Simplemente porque uno no razona para hacer las cosas, hermanos. Antes de hacer unas cosas, como dice el Divino Padre, se piensa, se organiza y se ejecuta. Todo lo que estamos ahorita avanzando, hermano, es gracias a que tenemos un gran organizador acá como coordinador. Ya nos escuchan por España. Ayer, el sábado ha sido, ¿no, hermano Delio? Nuestro coordinador ya ha coordinado, hermano, como con 7 personas de diferentes estados de España. Porque él persevera, lo tiene en la mente. Yo le vengo escuchando, hermanos, más de 30 años. Algún día vamos a llenar el Estadio Azteca. Hace 30 años, hermanos, yo todavía no entendía mucho la divina ciencia. No sabía que la mente es un poder y me reía dentro de mí. ¿No? Hermano, ¿qué se creerá?
Y yo le digo al hermano Odelio, tal vez no vamos a llenar un estadio Azteca, pero podemos llenar el Estadio Nacional o los estadios que hay acá en el Perú. Sería un gran paso, ¿verdad? Pero para eso todos nosotros tenemos mucho que ver, hermanas y hermanos. Entonces, hermanos, dice, no basta una vida para saberlo todo, todo tiene, dice, su réplica, porque todo es evolutivo y consecutivo en las leyes divinas, porque el que siembra cosecha, y ya lo dijo el hermano Antonio, el divino maestro lo dice también, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Es lo mismo que decir, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hagan. ¿Se da cuenta, hermanos? Si uno tiene hijos por tener, no le inculca, no le educa, no le enseña, ¿qué va a cosechar? Un hijo delincuente, desobediente, respondón, irresponsable, va a practicar virtud de las tinieblas. Qué gusto me da, hermanas y hermanos. Estuve conversando con el hermano Santos, ustedes sabrán que hace poco perdió a su hijo mayor, un jovencito que venía acá siempre con su conjunto, los hermanitos tocaban ahí para nuestras actividades, y me decía, hace poquito nomás, unas horas, que tal vez mi hijo, Dios se lo llevó a mi hijo, porque su hijo era bien confiado. Vivir en este mundo confiado, hermanos, es ser un espíritu elevado. Nunca tomaba. Estudiaba en la universidad, era músico, ayudaba en su trabajo que tiene su padre, conversaban y planeaban cosas futuras del trabajo, y se fue en un accidente, hermanos. Como él estudia el Evangelio, está superando, pero a veces las mamás no pueden superar esto rápidamente, va a tomar un tiempo. Él se consuela, pues, que piensa que papá Dios se lo llevó y no le puedo de repente seguir extendiendo más. Me ha contado unos bonitos sueños que ha tenido y cómo su hijo se ha manifestado a través de su celular. Y yo le creo, porque también una hermana mía falleció hace como 8 meses, 9 meses. Y cuando estaba hablando de ella con mi madre y mis hermanas, prendió la lavadora. O la lavadora se prendió sola, como quien decía, sí, estoy escuchando lo que ustedes dicen. Hay muchas maneras que el Espíritu se manifieste, hermanos. Pero no es para que se queden aquí tampoco. Hay que pedirles que regresen. Porque estancarse acá no es evolucionar. Bien, hermanos. Entonces ahora tocamos el tema de qué es un profeta bíblico. ¿Alguien me puede dar un concepto sencillo? Porque muchos de nosotros decimos, sí, existen los profetas, pero en realidad, ¿qué es un profeta? ¿Cómo puedo yo decir, fulano de tal es un profeta, si yo no tengo el concepto de lo que es un profeta? ¿O me equivoco, hermanos? Yo les voy a decir que es un profeta. Profeta bíblico es un hermano mayor en el grado respectivo que pidió a Dios figurar en las Sagradas Escrituras, dejando para la posteridad enseñanzas profundas y profecías que se cumplirán en el transcurso de los tiempos de la prueba de la vida. Ese es un profeta. Yo pregunto, ¿habrán profetas que no están en la Biblia? ¿Qué dicen? Si ser profeta bíblico es que uno le pide a Dios, y no es que cualquiera se lo pide, hermanas, ¿ah? Porque para ser un profeta hay que tener una elevada jerarquía, porque para venir a batallar con un mundo incrédulo, ignorante, abusivo, explotador, inmoral, corrupto, no es fácil. Pero estos hombres, estos seres, cuando piden ser profetas, hermanos, aquí en la tierra, ellos arriba son ángeles, hermano.
son virtudes del reino, que se descienden, hermano, hasta lo más mínimo. Porque lo más mínimo entre nosotros podríamos decir que es una hormiguita. Y en realidad de repente esa hormiguita es superior a nosotros, porque es un Padre Solar que pidió la prueba de ser hormiga. Estos profetas descienden, hermanos, hacia nuestro nivel para iluminar a los hombres y mujeres tercos como somos ahora nosotros. Y no se enojen, hermanos, si les digo que somos tercos, porque eso es lo que somos, no entendemos hasta ahora. Yo mismo, hermano, que me sacrifico en tratar de entender a Dios, constantemente a veces me contradigo. Y me doy cuenta, pues, que no soy nada. Pero dentro de ese ser que no soy nada, quiero que ustedes sean algo más que yo. Por eso estoy aquí, hermanos. Si yo me he perdido, ustedes no se pierdan, pues. Porque yo aquí, honestamente, no tengo moral para enseñar lo que estoy enseñando. Pero estoy cumpliendo con la divina ley que dice que tengo que ayudar a propagar, a expandir, a difundir la divina ciencia de Dios. Ahora, repito entonces, un profeta bíblico es un hermano mayor en el grado respectivo que pidió Dios figurar en las Sagradas Escrituras, dejando para la posteridad enseñanzas profundas y profecías que se cumplirían con el transcurrir de los tiempos de la prueba de la vida planetaria. Y los profetas no bíblicos, hermanos, o profetas de la vida, si usted lo quiere llamar así, son todos aquellos que de alguna manera u otra luchan contra toda forma de mal, luchan contra todo lo que representa ofensa al Divino Padre Eterno, luchan contra todo lo que representa opresión, explotación, corrupción, injusticias, terrorismo, part-time, división de religiones, etcétera, etcétera. Les quiero hacer una pregunta, hermanos, porque a veces es bueno hacer preguntas, no para que ustedes se sientan mal o para que yo me siento que lo sé todo, no, nadie lo sabe todo. Porque cuando se pregunta, uno inconscientemente como que despierta la conciencia, porque eso es lo que me pasa a mí, y yo me pregunto, qué vergüenza, no he podido decir siquiera esa respuesta, ¿no? Yo pregunto, ¿quién me puede decir, humanamente hasta ahora, cuántos profetas mayores hay y cuántos profetas menores son? Decimos que somos cristianos, ¿no? Y como cristianos al menos debemos saber, pues, cuántos han sido los profetas mayores, quiénes son, y cuántos son los profetas menores y quiénes son. No lo sabemos, ¿verdad? Pero ha llegado el momento, hermanos, de que sí lo vamos a saber, porque para eso nosotros tratamos de aprender cada vez más, porque siempre hay que estar en la idea de que si tú hablas de Dios, en algún momento te van a preguntar algo que se relaciona a Dios. Por eso yo he creído oportuno, hermanos, volver a dar esta charla, porque ya le di en una ocasión. Y yo le voy a decir, hermanos, los profetas mayores son 4, hasta donde humanamente se conoce. Probablemente hayan más profetas que lo pueda decir ahí la divina revelación Alfa y Omega, porque recién se están abriendo algo de 600 planos, 600 divinos planos, y pues no sabemos qué más hay más adelante, ¿verdad? Pero para su conocimiento, los profetas mayores, hermanos, fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya, voy a repetir para que no se olviden. Y en algún momento, hermanos, en la radio o aquí estaré tocando las profecías de estos profetas mayores que se están cumpliendo y que se van a cumplir, hermano, de todas maneras, porque el hombre no está haciendo nada por evitarlo. Repito, el profeta mayor Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora, los profetas menores, hermanos, son Oseas, no sé si se pronuncia Joel o Joel,
Joel, ¿no? Amós, Abdías, Jonás. Miren, Jonás también es un profeta y tiene una bonita historia cómo Dios le hizo cumplir su pedido. Tenemos a Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas, hermanos, también en su tiempo lucharon contra el imperio sirio y muchos otros imperios. ¿Sí? ¿Qué dijo hermanita? Bueno, Sansón no ha sido profeta, pues, ¿no? ¿Ah? No ha sido profeta. Pero de todas maneras, hermanos, ahora vamos a saber qué es un profeta, ¿no? O cómo se puede considerar profeta a una persona. Para considerar profeta a una persona, tiene que saber más. Haber nacido en un número, dice, de veces, de un número infinito de veces, hermanos, en donde a raíz de eso él tiene una mayor sal de vida. ¿Qué es la sal de la vida, hermano? Yo antes, cuando empecé hace 30 y tantos años a coger por primera vez la Biblia, yo no sabía qué era sal de vida, hermano. No sabía relacionar la sal de la vida. Yo siempre pensaba en la sal que es para la sopa, ¿no? Pero con la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, ahora sé que la sal de la vida es el conocimiento que uno adquiere de reencarnación en reencarnación. A ver, hermana, dígame. Sí. A ver. Mire, hermanas, como ve usted, yo no soy vidente, no soy profeta, pero en grosso modo, ¿no? Le diré. Lo que usted ha soñado, hermanas, el Divino Padre Eterno nos habla sobre el origen de los sueños. Los sueños son mensajes de un futuro, son mensajes de vidas anteriores y son mensajes a veces, hermanos, producto del momento en que se vive. Producto del momento en que se vive. A ver si le explico, ¿no? Cuando uno está durmiendo, hermanas, el espíritu tiene la facilidad de dejar su cuerpo, se sale, ¿ya? Y de repente empieza a caminar y a pensar. El espíritu empieza a pensar, por ejemplo, como dice la hermana, que ha estado en un lugar, bueno, según ella detalla, unos paisajes y todo eso. Es lo que en algún momento usted ya lo ha vivido, hermanas. Su espíritu lo que está haciendo es recordando. Ahora, de que le dice que su pueblo se está acabando, puede tener relación con lo que ahora estamos viviendo. ¿Ya? Porque ahorita, cuando uno habla de que Dios está aquí en la tierra, hermanos, ya que hacen muecas y se voltean. Ni siquiera se ponen a pensar, ¿no? Oye, ¿hasta dónde tendrá razón esta persona? Simplemente se rechaza sin investigar. Y hasta a veces, hermanos, se dan conceptos que uno no sabe. Yo he sido así, hermanito, de verdad le digo. A mí me gustaba leer mucho de joven, mucho. Y a veces en reuniones sociales mucha gente hablaba de grandes verdades, hermanos, y yo no sé de dónde sacaba la contradicción. Y al final toda esa gente que estaba escuchando, a mí me daban la razón, una razón falsa, hermanos. Una bonita experiencia, hermana. Continuamos entonces
Dice, todo profeta tiene jerarquía en su conocimiento. Todo profeta pide pruebas en su vida porque cuanto más dificultades venció, mayor es el premio en el reino de los cielos. Hermanos, todos los profetas, hermanitos, no solamente tienen dificultades cuando dicen una gran verdad. Les quieren matar, les persiguen, les insultan. Y eso es lo que está pasando ahora con nosotros. Hace poquito se pasó aquí en la asamblea anterior, se pasó como ciertas personas se toman la libertad de calumniar al hermano Antonio. Y eso, hermanos, no es ni siquiera, como dije en la asamblea, de un simple disidente. Hacer ese tipo de afirmaciones sin pruebas, para mí verdaderamente ya es un delincuente y se le puede meter preso por calumnia. ¿Sí? Por eso hay que saber diferenciar. Dice, todo profeta pide pruebas en su vida porque cuantas más dificultades venció, mayor es el premio en el reino de los cielos. Ellos se pueden estar muriendo de hambre, hermanos, y no se quejan. Ellos pueden tener enfermedades congénitas y no se quejan. Por sobre todas las cosas, ellos, hermanos, se acostumbran a sus enfermedades, a sus dolores, y cumplen con la voluntad de Dios. Habría que ir analizando, pues, quiénes son esos hombres, cuántos hombres hay, ¿no? ¿En dónde están estos hombres? Dice, todo profeta tiene una trinidad más antigua que el resto de las criaturas. Si nosotros llegaríamos, hermanos, a reconocer a un profeta, conociendo lo que es un profeta, nos daríamos instantáneamente cuenta de que estamos en un ser espiritualmente, pues, que no podríamos calcular en qué cielo ya ha vivido, ¿no? Cuántos cielos ya ha vivido. Dice, por ejemplo, dice, el profeta Isaías fue un profeta mayor, fue el ángel Moroni, eso está en un divino plano. Pero, ¿quién iba a saber, hermanos, que el ángel Moroni de los que hablan los mormones era el mismo Isaías, que le dio un mensaje a este chico de 15 años? Y esto es una prueba. Si ahorita a mí me dijeran, o a ustedes le dijeran, por ejemplo, mira, ve, el profeta, el ángel Moroni se presentó a José Smith, esta es una religión verdadera, vámonos allá. Y de repente alguien viene y le dice, no, fíjate que ha venido el Hijo de Dios, el ángel de ángeles, el profeta de profetas. ¿A dónde nos inclinamos? Lógicamente que nos vamos a inclinar al profeta de profetas, al ángel de ángeles. Si yo sé que el profeta Isaías es el ángel Moroni y sé que el Hijo de Dios es el Hijo de Dios, está en los primogénitos solares, tiene mayor jerarquía, hermanos, que un ángel. Entonces, a menos yo diría, bueno, lamentablemente después de José Smith te voy a dejar, ¿no? Porque el Hijo de Dios me está encaminando hacia un nuevo peldaño. Y eso es lo que quiere Dios ahorita, hermanos, que todas las religiones dejen de asistir a los templos y que cada uno estudie en su hogar uno de los libros, de los tantos libros que nosotros de alguna manera y con mucho sacrificio estamos imprimiendo. Y si quieren venir acá, de repente, escuchando a otros hermanos ampliar su razonamiento, pues bienvenidos, hermanos, porque lo que quiere Dios es que todos nos unifiquemos, todos trabajemos con una sola meta, el milenio de paz. Dice,
En ese divino plano que yo leí, hermanos, ya hace buen tiempo, el profeta Isaías, él dice, ¿no?, que ha vivido 3000 reencarnaciones, miren, como criatura humana, y por esto es que fue escrito: débil es la carne. 3000 reencarnaciones humanas ha tenido Isaías. No sé si se estará contando con la que ya ha reencarnado ahorita. Ya está reencarnado, hermanos, en la India, en un humilde campesino. Quien lo conocerá y lo reconocerá al Hijo de Dios, porque es un hombre de una jerarquía tal, y que probablemente los divinos planos, así como el hermano Antonio andaba con el divino maestro, con los rollos, visitando por aquí y por allá, así probablemente este hermano va a ir con el divino maestro cargando los divinos rollos hacia los honorables Dalai Lamas que están en el monte de las Himalayas, en el Tíbet. ¿Sí, hermanos? Yo le digo esto no porque quiero convencerlos, porque eso es una verdad, una profecía que ya está escrito. O sea, con esto les quiero decir que así como Dios nos ha escogido a todos los que estamos aquí, sus profetas también ya están acá. No sé cuántos, pero ya están acá. Y es tiempo de que empecemos a darnos cuenta o a preguntarnos sobre dónde están estos profetas y quiénes pueden ser. Dice, o lo que él les acababa de decir, ¿no?, que este profeta Isaías actualmente está reencarnado en la tierra, pidió nacer de nuevo, se encuentra en el oriente, es un humilde agricultor, se encuentra en la India, tiene igual que los demás seres un olvido, dice, de su pasado, porque pidió al Padre Jehová estar presente en los grandes acontecimientos bíblicos que se aproximan en el mundo. Miren, hermanos, Isaías, el ángel Moroni, con tanto conocimiento que tiene, se cumple la ley también para él. Está igual que nosotros, momentáneamente con el olvido de su pasado galáctico. Yo a veces me pregunto, ¿el hermano Antonio estará recordando su pasado galáctico ya? Yo me pregunto, no afirmo, pero yo claramente me acuerdo en una reunión que tuve con él hace unos años. Yo le pregunté, hermano Antonio, soy tímido para preguntar, hermanito, pero me armé de valor y le dije, hermano Antonio, quiero que usted me diga si en algún momento usted dijo este pasaje bíblico. Pero lo dejo a usted. Yo quiero que me diga, pero yo no lo puedo imponer, ¿no? Yo le hice ver. Le dije, hermano Antonio, usted en el pasado dijo, nadie puede atribuirse nada que no le haya sido dado por Dios. Por eso mi alegría es infinita. Hermano, ni terminé de hablar, inmediatamente me dijo el hermano Antonio, y lo sigo diciendo, porque los disidentes dicen que los rollos les pertenecen. Ahora, ¿quién dijo ese versículo? No se lo voy a decir, porque tiene que costarle, pues, tiene que ganarse el sudor de su frente, pues. ¿Sí? Bueno, hermanos, eso ya queda a criterio de ustedes, ¿sí? Continuamos entonces con los profetas, dice, ¿no? Se sigue refiriendo, dice, el profeta Isaías tiene ganada la resurrección de la carne en muchos mundos, ha recibido el mismo premio celestial muchas veces, ha vuelto a ser un niño en su respectiva morada planetaria, porque la resurrección de toda carne es una transformación magnética que ocurre en el cuerpo físico. Esto que les estoy leyendo es de un divino plano, hermanos. Todos los que creyeron en esta ley de resurrección de sí mismo volverán a ser niños, cualquiera que sea la edad. Los que no creyeron en ella no serán resucitados, porque ellos mismos se opusieron al infinito poder del Padre, se negaron a sí mismos,
se negaron su propia entrada al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que reconocieron los cielos, no los que lo negaron. Muy pronto se conocerá la personalidad del profeta Elías. Lo está diciendo el divino plano, hermanos. Muy pronto se conocerá la personalidad del profeta Elías. Y nuevamente yo me pregunto, y quiero que se pregunten ustedes, ¿ustedes creen que en algún momento también se conocerá la personalidad del hermano Antonio Córdoba Quesada? Si todos somos iguales en derechos, ¿no? Está en psicología de prueba, hermanos. Mana, yo a veces lo digo y a veces no lo digo, pero ustedes tienen que pensar, hermanos, y reconocer realmente a quién debemos defender y a quién no debemos defender, ¿no? Y continuando dice, ¿no? Es más fácil que entre al reino de los cielos los que reconocieron los cielos, dice, no los que lo negaron. Muy pronto se conocerá la personalidad del profeta Isaías, porque estará presente en los acontecimientos bíblicos, porque toda duda es hecha luz en los hoyos del Cordero de Dios. Todo misterio será conocimiento entendible, porque todo lo hecho y lo imaginado por los hombres es restaurado por el Padre. Y aquí hay algo que me vuelve a hacer pensar, hermanos. Esto lo escribí hace un buen tiempo, pero ahorita que lo estoy leyendo me hace pensar cuando dice, ¿no? Que Isaías dice que estará presente en los acontecimientos bíblicos, dice, porque toda es hecha luz. Ahora, sabemos que Isaías está ¿dónde? En el oriente, ¿no es cierto? La India. Y sabemos que en el Apocalipsis dice que habrán dos testigos en este gran juicio que vamos a vivir. Uno del oriente y otro del occidente. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y qué le va a pasar a esos seres? Serán, dice, colgados en la plaza principal. Serán ahorcados. No lo estoy diciendo yo, hermanos, está escrito. Es una profecía. Pero ¿qué pasará con estos hombres después de 3 días? Van a resucitar, hermanas y hermanos. ¿Ah? Increíble, ¿verdad? Los que no saben, tal vez van a llorar, pobrecito, mira, ha luchado tanto y esto, que ha dado su vida. Esa es la verdadera vocación de servicio, hermanas y hermanos, que me gustaría que vayamos entendiendo todos y cada uno de nosotros, porque dar la vida por nuestro prójimo, hermanos, estamos sirviendo a Dios con vocación de servicio, y la vocación de servicio significa morir por los demás. Pero esa muerte es instantánea, porque inmediatamente estaremos reencarnando. Yo pienso que será doloroso, ¿no? Ser colgado en una plaza, ahorcado. Pero qué maravilla, me imagino, será que después resucites de ahorcado que has estado, hermano. Y que los que te ahorcaron te vean. Y que ese profeta todavía te diga, hermano, te perdono por lo que me has hecho. Porque eso es un profeta, hermanos. Y esas enseñanzas hay que aprenderlas. No les digo para admirar al profeta, sino para imitar al profeta. Y qué mejor si lo hacemos con el profeta de profetas, hermanas y hermanos. Porque Dios es el profeta de profetas. Dios es el ángel de ángeles, el padre de padres, el rey de reyes, y todo cuanto ustedes puedan agregar.
Continuando con esto de los profetas, hermanos. Todo profeta cumple la divina parábola que dice: todo espíritu es probado en la vida. Esta divina parábola explica toda persecución hecha contra ellos, porque todo espíritu, al pedir nueva forma de vida, pide ganar experiencias en el bien y en el mal, hermanos. El profeta, cuando viene acá a la tierra, él sabe que no solamente va a vivir de las virtudes buenas, sino que también va a experimentar la maldad de los que aún no entienden y comprenden las leyes que rigen los destinos de los seres humanos y de todos los planetas del mundo, hermanas y hermanos. Dice el profeta Isaías, como muchos otros profetas, fue muerto porque no conocía la experiencia de ser asesinado. O sea, Isaías, cuando vino a la tierra, hermanos, a luchar contra las injusticias, a predecir lo que se venía, él sabía, porque arriba se sabe el destino, en el Arca de las Alianzas se sabe lo que le va a pasar a uno en la tierra. Dios le dijo: mira, hijo, cuando tú te vayas de profeta ya te van a asesinar. Y él le dijo: padre, la verdad yo no sé qué es ser asesinado, quiero pasar por esa experiencia. Y papá Dios le dijo: pero hijo, mira, es doloroso, te vas a asustar, la adrenalina y todas estas cosas. Pero no, yo quiero pasar esa experiencia. Si el Divino Padre, hermanas y hermanos, lo convenciera al profeta Isaías para que no sea asesinado, entonces ya no sería un Dios perfecto, ¿no? Porque Él todo lo puede, Él lo concede todo, hermanas y hermanos. Continuamos, dice: todo lo sucedido, esto es de un divino plano, ya lo que estoy diciéndole. Todo lo sucedido y todo lo imaginado se pide al Padre. Nada se hace sin que el Padre lo sepa. Muchas veces el Padre se opone amorosamente a muchos pedidos de sus hijos, mas los espíritus, en virtud a sus libres albedríos, insisten en tal o cual prueba que no conocen. Muchos espíritus piden pagar deudas de lo pasado en las mismas circunstancias de cómo hicieron el mal. Muchos espíritus piden pagar, dice, sus deudas en las mismas circunstancias que hicieron el mal. Pregunto, ¿qué parábola se puede aplicar ahí? No hagas a otros. Para eso ha venido la divina revelación Alfa y Omega, hermanos, para poder aplicarlo y entenderlo. Portémonos bien, porque si no lo hacemos, todo regresa a nosotros, hermanas y hermanos. En esta vida que vivimos, mucha gente envidia a la otra gente. Y esa envidia, hermanas y hermanos, es una energía que se va agrandando. Cuanto más desea tu mal, más crece esa energía. Y si tú no eres espiritual, esa energía te va cerrando, te va agarrando y te sucede lo que ellos te desean. Nunca hay que desearle mal a nadie, porque ese mal que tú le deseas a otro, hermanos, tenlo por seguro que va a regresar a ti, a tu hijo, a tu hija, a tu hermana. Donde más te duele, ahí regresa, hermanas y hermanos. Seguimos. Todo lo que está, dice, muchos espíritus piden pagar deudas del pasado en las mismas circunstancias de cómo hicieron el mal. Preguntémonos entonces, y ustedes ya lo han escuchado, ¿eh? ¿Por qué lo asesinaron a Isaías? ¿Será un mal que estaba pagando?
No era un mal que estaba pagando. Él pidió. Por eso es que Isaías no está en esa ley del ojo por ojo o diente por diente, que significa decir no hagas... No, lo que no te gustaría decir. Hay que saber, hermanos, discernir, interpretar. Porque muchos de repente, como están escuchando acá, todo lo que se hace se paga ojo por ojo, por diente por diente. Y la vamos, ¿y qué pasó con Isaías? Lo mataron porque él también asesinó. Como hace poquito el hermano conversando con nosotros, el hermano Antonio, dice que ha leído en ese libro de Despertar de los Testigos de Jehová, creo, que Satanás es un espíritu, que Satanás es espiritual. Yo pregunto, hermano, ¿Satanás puede ser un espíritu espiritual? Eso es engañar a la gente, hermanos. Desde el momento que uno hace el mal, ya es un satanacito, ¿sí? Y como satanacito ya no es espiritual, es mundano. Satanás es mundano, no es espiritual, hermanas y hermanos. Ojo, cuando se choquen con los testigos de Jehová, cuando dicen que Satanás es espiritual, el espiritual trata de hacer las cosas sin darle la contra a Dios. Y aunque no querramos, si nosotros los que estamos aquí le damos la contra a Dios, somos satanacitos, hermano, con cachitos que recién están creciendo, o de repente ya están grandes, sino que no lo vemos. Continuando, dice, ¿no? Ahora, mire lo que dice acá. Porque los que piden pagar deudas en la misma forma como pecaron, es que fue escrito ojo por ojo, diente por diente, célula por célula, molécula por molécula, idea por idea. Toda experiencia ocurrida en toda la prueba de la vida repercute en el todo. Hermanos, ¿cómo podemos entender? Dice, ¿no? Toda mala experiencia que nosotros los terrestres estamos viviendo siglo tras siglo repercute en el todo, dice. ¿Ya? ¿Por qué hay guerras? Estas guerras que se hacen aquí en la tierra, hermanos, repercutirá en Marte, en Júpiter, en Venus, en Apu. ¿Repercutirá o no repercutirá? Nosotros somos un todo. Lo malo que hacemos, hermanos, aunque ustedes no lo crean, esa maldad va hacia los otros planetas que están en las mismas condiciones que nosotros, con el deseo de evolucionar. Cuando digo en las mismas condiciones que nosotros, no quiero decir que son pues guerreros, mentirosos, chismosos, jactanciosos, mujeriegos. No. Nosotros estamos en la tercera dimensión, hermanos. Y los que están en la cuarta tienen que pasar a la quinta. Y si la tierra no puede pasar a la cuarta, el de la cuarta no va a poder pasar a la quinta. Por eso es que el Hijo de Dios, hermanos, viene hacia nosotros, a que nosotros cambiemos, porque ya nos toca vivir un mundo paraíso después de 20 juicios. La tierra ya ha tenido 20 juicios, hermanas y hermanos. Entonces, repercute lo malo que se hace aquí, hermanitos. Y lo malo que nosotros le hacemos a otros seres igual que a nosotros, se paga hasta la cuarta generación, como dijo la hermana. Eso es lo que dice, es la ley, es la que pedimos nosotros. El Padre no impone nada. Nosotros pedimos porque pensamos que nos... Y mire cómo hemos condenado, hermanos, a nuestros descendientes, ¿no? ¿Por qué no dijimos, Padre eterno, ¿sabe qué? Mira todo lo malo que yo hago, que repercuta hasta la segunda generación nomás. Somos malos, mire, ve. Desde que venimos acá ya hasta la cuarta reencarnación. ¿Qué culpa tienen esos hijos, esos nietos, esos tataranietos? Pero lo que pasa es, hermanos, que el hijo que nace de un pecador, ese niño hasta los 12 años todavía es ángel.
de los 12 años para arriba, hermanitos, ya tiene lo que se llama la herencia de su papá, la herencia de su mamá. ¿Cómo se rompe esa cadena? Cuando el hijo se vuelve o trata de ser espiritualmente mejor que sus padres. Ustedes no se han dado cuenta en la vida real, hermanos, por ejemplo, cuando los padres se separan, los hijos también cuando se casan, al poco tiempo también se separan. ¿No se han dado cuenta de eso? Es que ya se nace con la herencia de la división. Esa es la herencia que nos dan. En la vida real, mira, si tu papá ha sido de repente diabético, el hijo sale diabético. Igualito es la herencia genética con la herencia espiritual de las malas acciones que hacen los padres. Igualito. ¿Por qué lo hacemos? Porque no estudiamos, no nos gusta ser espirituales. No nos gusta. Las cosas suceden porque nosotros mismos las ocasionamos. Y la vamos a pagar recontra bien caro, hermanas y hermanos. Dice, todo profeta rinde divina cuenta de su misión al Padre Jehová, y su premio es paralelo al número de criaturas que su propia ley transformó. ¿Qué se entiende ahí? ¿Ustedes han escuchado el juicio que le hace el Divino Padre al Che Guevara? Es igual, el Che Guevara luchó por un socialismo mundial, por la igualdad, ¿sí? Y los premios fueron, como dice el hermano Antonio, una enorme cantidad de perlitas que al final le quedó poquito, pero aún él ahorita está en un mundo paraíso. Entonces, igual sucede con un profeta bíblico. Cuanto mayor cantidad de seres humanos lo escucharon y cambiaron, 3 veces 1000 de premio tiene ese profeta, o podremos tener nosotros, de toda la cantidad de poros que tiene ese hombre que se transformó, porque escuchó al profeta, porque el profeta iluminó su mente, iluminó su vida. Los profetas, hermanos, después de Dios, son la luz de la humanidad. Y qué pena, todavía nosotros tenemos los ojos materiales y no podemos ver esa luz que brilla, hermanos. Estamos ciegos, por eso no vemos. Ciegos materialmente hablando, digo espiritualmente hablando. Porque si yo les digo, estamos ciegos, voy a decir, pero no, hermano, te he equivocado, mira, yo estoy viendo lo que él habla, los gestos que hace. ¿Se dan cuenta? Hay que saber discernir, dice, ¿no? Ahora dice, toda creencia salida de toda criatura se mide por su número de moléculas y de virtudes. Mano, cuando yo leo, traten de ver, estas son como leyes, mire lo que dice, ve. Toda creencia salida de toda criatura se mide por su número de moléculas y virtudes. Si yo he creído en el Papa, se me va a medir, hermano, por todos los católicos engañados que han sido, por el simple hecho de yo haber seguido a un hombre que no estaba enseñando en las leyes de Dios. O sea, yo me llevo el premio de todito de los miles de católicos que ahorita hay por haberle seguido al Papa y haberlo defendido. Todas esas moléculas son mis premios negativos que no me van a permitir reencarnar, hermano, tal vez millones y millones de años, porque tengo que purificarme, porque tengo que involucionar, tengo que ser otra criatura, mas no ya humana, porque le da la contra a Dios, hermanas y hermanos. En este caso, el que le da la contra al Espíritu Santo de la verdad que nos viene a conducir hacia la verdad total, ese no tiene perdón, ¿sí? Pero hay que saber entender también, ¿no? O sea, si yo he negado la divina revelación alfa y omega, pucha, estoy frito, ya no tengo perdón. También está en psicología y prueba. Porque Dios dice que hasta mismo Satanás se va a arrepentir y va a volver a ser un ángel.
Si Satanás, hermanos, que tiene pues una infinidad de cosas negativas, va a llegar a ser un ángel, ¿por qué no nosotros? Todo depende del trabajo y del esfuerzo que le dedicamos a entender y comprender a Dios y sus leyes que rigen los destinos de todos los infinitos planetas que hay en el universo. Dice, todo profeta rinde divina cuenta de su misión al Padre Jehová y su premio es paralelo al número de criaturas que ya lo leí, ¿no? Dice acá, todo profeta ejerce influencia en los mundos. Todo profeta ejerce influencia en los mundos según su jerarquía. Había que preguntarse acá, me viene a la mente, ¿no? Si todo profeta ejerce influencia en los mundos según su jerarquía, ¿habrán profetas también como el Papa, hermanas y hermanos, que tienen influencia en la criatura? ¿Puede también, pregunto, puede también un profeta bíblico, al igual que un profeta como el Papa, tener tantos seguidores? ¿Sí o no? El bien y el mal, hermanos, tienen los mismos derechos. Y al pertenecer a una iglesia, a una religión, etcétera, etcétera, estamos viviendo la influencia satánica, hermanos, de la división. Porque dice Dios, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Quiso decirnos que el hombre y la mujer no deben dividirse en ninguna de sus formas. Eso es lo que dice esa parábola. O sea, nos estaba diciendo, hijos, no naciones, no 2, 3, 4, 5 matrimonios, 8 matrimonios como la Liz Taylor. Ahora la gente facilito se divorcia, hermano, se casa y se recasa, hijos aquí, hijos allá, la pensión por aquí, la pensión para allá. Al final ese hombre no tiene ni para mantenerse él solo porque todo lo está pagando en la pensión. Bien, hermanos, continúo, dice. Toda creencia es medida, dice, más abajito estoy. Todo profeta ejerce influencia en los mundos según su jerarquía. Es así que Buda, Alá, Moroni, etcétera, tuvieron una influencia hemisférica. Mira, Alá, Moroni, Buda, tuvieron una influencia hemisférica. Solo el Hijo de Dios, el primogénito, el profeta de profetas, constituyó en este mundo una doctrina planetaria. Hay que saber diferenciar, hermanos. El profeta de profetas tiene una influencia a nivel mundial y los demás a veces solamente por un tiempo, en sectores. Dice también, una doctrina planetaria, dice, ¿no? He aquí el significado de la divina parábola, por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué entienden ustedes en esta parábola, hermanos? Por el fruto se conoce el árbol. A ver, un ejemplo. Por ahí hay un tipo, con el perdón del tipo, que dice que es Jesucristo y que su marca es el 666. ¿Podemos creer en este tipo? No podemos creer, pues, hermanos, porque Jesucristo nunca enseña división. Y ese señor que dice que es el Hijo de Dios y que tiene la marca del 666, porque él dice que eso es divino, ¿qué está haciendo ahorita, hermanas y hermanos? Está dividiendo, está confundiendo, está haciendo lo que hacen nuestros hermanos disidentes, y eso creen que es difundir. ¿Por qué creen que es difundir eso, hermano? Porque dice que los divinos rollos del Cordero es para todo el planeta, dice, ¿no? ¿Es así o no? Pero para poder difundir una doctrina, hermanas y hermanos, hay leyes terrenales. Si yo quiero difundir la divina revelación alfa y omega, hermanos, a nivel mundial, y otros se me quieren plegar a mí, tienen que basarse en una ley humana y en la divina. Si ha venido a unificar Dios al hombre, a la tierra,
Entonces yo pienso que pueden haber infinitos sedes filiales en el planeta Tierra, pero con la venia de la central que somos nosotros, y de acuerdo a sus normas legales que puedan tener los demás países. Pero nosotros tenemos que autorizar. Nosotros le hemos autorizado a los disidentes difundir la divina revelación Omega. Ellos nos piratearon, nos robaron los divinos rollos, hermanas y hermanos. Entonces, ¿cómo yo puedo tener moral para difundir? Yo me he encontrado con uno de ellos por mi barrio todavía. Y ellos tienen esa mentalidad, no es así. Todo tiene que ser organizadamente. Aquí nadie puede hacer lo que le da la gana, hermanos. Hay muchos que porque Dios está por sobre todas las cosas, dicen, ¿no? Entonces yo ya no tengo que hacer caso a las leyes humanas. ¿Está bien eso? No, pues si Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Si yo voy a querer hacer lo que me da la gana porque estoy basándome en las leyes de Dios y a los hombres no es esa ley para ellos buena, me van a meter preso, ¿no? Y pierdo mi libertad, ¿qué? Porque malinterpreté simplemente el sentido de la ley. Por eso que en nuestro estatuto, hermanos, se dice que se difundirá la divina revelación Alfa y Omega de acuerdo a las normas que existen terrenalmente, pero por sobre todas las cosas se ha puesto ahí, se difundirá a la voluntad de Dios. Porque si le ponemos que vamos a difundir a la voluntad de los hombres, de repente nos pueden cerrar nuestro local, no nos pueden reconocer como entidad. Todo, hermanas y hermanos, es disciplinado, porque la disciplina también es una virtud que hay que cumplirla, ¿no? Y hay que... Miren, hermanos, yo pienso que estos hermanos que lucharon y que uno de ellos llegó a ser presidente de su país, son espíritus avanzados. Ellos se le podría reconocer de repente como profetas de la vida, que ellos pidieron ser luchadores sociales, pero no figurar en el Evangelio. Mahatma Gandhi, hermana, ese es un hombre bastante espiritual. Él liberó a su pueblo sin derramar una gota de sangre, él no mató a nadie. Y al final todo lo que hicieron estos seres contra su pueblo de este hombre, quedaron mal parados frente al mundo entero porque se tuvo que publicar en periódicos, en la televisión, todo el daño que hacían a un pueblo simplemente por imponerle la fuerza. Y yo les pregunto a ustedes, ¿una revolución se hace con la fuerza, con la violencia? El Divino Padre dice que no. Una revolución se hace con la inteligencia, con la sabiduría, con las leyes divinas, no con el poder de las armas, hermanos, como dicen nuestros hermanos luchadores que quieren tumbarse un gobierno con las armas. Eso no está bien. Dice, quien transforma totalmente a un mundo, ese es un primero en conocimiento delante del Padre. Y el único que puede transformar al mundo, hermanos, es el Divino Maestro, no hay otro. Pero si nosotros podemos evitar, hermanos, las horribles cosas que van a suceder en el futuro. Se hablan de guerras, hermanos, de matanza. Eso lo podemos evitar. Pero parece que, como dice el Divino Padre, ¿no? Los que gobiernan el planeta Tierra son los ciegos guías de ciegos que están guiando a otros ciegos, hermanas y hermanos. Dice, quien transforma totalmente a un mundo, ese es un primero en conocimiento delante del Padre, porque hay infinitas clases de primero. Nada tiene límites en el Padre, todo es infinitamente relativo en su eternidad. Todo profeta ya cumplió su tiempo, viene ahora la cosecha, viene ahora el juicio intelectual a vuestras obras, un divino juicio que se venía transmitiendo de siglo en siglo por la escritura del Padre, del Hijo y de los profetas.
El juicio que se extenderá por todo el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre. Mire, hermanos, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre. Vamos a suponer que todos nosotros acá estamos difundiendo la divina revelación Alfa y Omega con nuestro nombre. ¿Estará bien eso? Tienen que pensar, hermano, que lo que Dios juzga es la idea, pues, ¿no? Si yo me pongo a difundir la divina revelación Alfa y Omega como Orlando y quiero que todo el mundo sepa que Orlando, estoy cayendo en vanidad, pues, hermanos. Estoy buscando figurar. Pero si yo difundo como José Pita, como Orlando, como Eudelio Martínez o como cualquiera de los nombres que ustedes tienen, sin esa intención, ¿para qué voy a usar un seudónimo, no? Todo es psicología y prueba, hermanos. Todo está en la intención con que se hacen las cosas. Y dice, todo profeta ya cumplió su tiempo, viene ahora la cosecha, viene ahora el juicio intelectual a vuestras obras, un divino juicio que se venía transmitiendo de siglo en siglo por la escritura del Padre, del Hijo y de los profetas. El juicio que se extenderá por todo el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre. Todo seudónimo es una forma de humildad en que el propio interesado no desea ser conocido sin que por ello menosprecie su obra. Bien, hermanos, ya nos va a ganar la hora. Vamos ahora a saber realmente quién es un falso profeta. Un falso profeta es todo aquel que habla de Dios y le pone límites al divino autor de la vida y Padre universal. Ese es un falso profeta, hermanos, que habla de Dios, pero no cree en la reencarnación. Eso es ponerle límites a Dios. Un falso profeta que habla de las sagradas escrituras en su púlpito y no cree que el Hijo iba a venir primero como hombre, como humano, por sorpresa, ese es un falso profeta. Y de esos hay un montón, hermanas y hermanos. Dice, un falso profeta es todo aquel que habla de Dios sin base, sin fundamento y sin conocimiento de causa investigada. Un falso profeta es todo aquel que no sabe explicar el origen, la causa y el destino de todas las cosas creadas y por crear. Ojo, hermanas, ¿eh? Mira lo que dice: un falso profeta es aquel que no sabe explicarle el origen, la causa y el destino de todas las cosas. Nosotros podríamos explicar, por ejemplo, el origen de la tierra, el origen del espíritu, el origen de la materia, el origen de la gravedad, cómo funciona el cerebro humano. Eso ya lo podemos explicar, hermanos. Y si no lo sabemos y hablamos de que yo soy de Alfa y Omega, que el Hijo de Dios está aquí en la tierra, ¿soy o no soy un falso profeta? Entonces, hermanos, transformémonos, estudiemos un poco más. Falso profeta es todo aquel que dice pero no hace. Todo aquel que aparenta ser lo que no es un falso profeta del mundo. Falso profeta es todo aquel que duda y niega los atributos del único Dios viviente que da y quita la vida. Falso profeta es todo aquel que niega y rechaza todo lo que su mente no puede entender y no acepta que solo Dios lo sabe todo. Falso profeta es todo aquel que habla de Dios y no acepta que el Hijo de Dios viene una vez más encarnado como humano. Y hay muchísimos, hermanos. Yo frente a mi casa hay un hermano que es pastor de su iglesia. Ahí nos ponemos a conversar y no entiende. Para una cosa que le digo me saca otra cosa mal interpretada evangélicamente y no podemos llegar a entendernos. Pero ahí vamos conversando siempre.
Dice, falso profeta es todo aquel que niega la telepatía, niega la reencarnación, niega la divina revelación y niega el divino juicio final. Todos sabemos, hermano, que estamos en juicio intelectual, ya estamos siendo juzgados, el juicio ya se ha iniciado. Pronto, no sé, 40 años, 70 años, 80 años, 120 años, no sé, se va a dar el juicio físico solar, la manifestación del Hijo de Dios en gloria, majestad y potestad, brillando como un sol, hermanas y hermanos. Todo ojo lo verá, dice. Esa es psicología de prueba. Yo pienso que los que le van a ver son los niños nomás. Nuestros ojos no van a estar preparados para ver la belleza de ese ser divino, hermanos, que viene a convertir este mundo en paraíso y en arreglar todas las cosas mal hechas por los hombres. Falso profeta, hermanas y hermanos, es un montón, pero me gustaría, lo más importante para mí es cómo reconocer un verdadero profeta. Y ahí va. Un verdadero profeta es aquel que ha visto a Dios. ¿Hay algún hombre que haya visto a Dios? ¿Quién es? ¿Ah? No lo estoy diciendo yo, hermanos, ¿ah? Un verdadero profeta es aquel que ha visto a Dios. Pero este profeta no solamente lo ha visto, él ha hablado, él ha llevado a su casa, le ha dejado los rollos del Cordero de Dios. El verdadero profeta es aquel que ha conversado con Dios, dice. El verdadero profeta es aquel que habla con pruebas en la mano. Yo escucho en la televisión, hermanos, por simple curiosidad, pastores que llenan unos locales, hermanos, arriba y abajo. ¿Y saben lo que dice? Yo soy un ungido. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. En este momento me está hablando, hermanas y hermanos, el Espíritu Santo, y me está diciendo que aquí ustedes tienen que transformarse, que ustedes tienen que recibir a Jesucristo como su Salvador personal. A ver, ¿cuántos hermanos quieren recibir a Jesucristo como su Salvador personal? Y ahí vienen los hermanos, ahí hacen su colita y oran. Ese es un falso profeta, hermanos, que dice que el Espíritu le habla, y no es verdad. No es verdad. Un verdadero profeta es aquel que ha recibido instrucción de Dios. Y hay un hombre que dice, a mí el divino maestro me dijo que difunda la divina revelación alfa y omega, que explique lo elemental. Entonces, ¿quién es este hombre? Un verdadero profeta es aquel que ha recibido un mensaje de Dios. Un verdadero profeta es aquel que dice las cosas con base y fundamento. Un verdadero profeta es aquel que ha conocido y reconocido al Hijo de Dios. Un verdadero profeta es aquel que ha conocido y reconocido lo que Dios envía. Y yo recuerdo que alguien dijo que escuchó cuando le enseñaban los rollos del Cordero, que decía: ¿quién puede hablar las cosas de arriba si no es alguien que viene de arriba? Y eso es lo que reconoció este hermano, y que habla con fundamento, pues, que el Hijo de Dios está aquí en la tierra, dice, ¿no? Un verdadero profeta es aquel que ha conocido y reconocido lo que Dios envía, los divinos rollos del Cordero. Un verdadero profeta es aquel que persevera en el camino espiritual pese a todos los obstáculos. Para llegar a conocer a ese verdadero profeta, para llegar a conocer a ese hombre, también hay que seguirlo, hermanos, porque ese hombre ahorita está venciendo cantidad de obstáculos, y sin embargo la divina ciencia está creciendo, está avanzando. Nadie la va a poder detener y nadie va a poder decir que eso no es de Dios. Un verdadero profeta es aquel que anuncia y denuncia las cosas tomando en cuenta al Divino Padre. Y ese profeta que yo conozco anuncia y denuncia lo que el Padre quiere que él denuncie. Por ejemplo, cuando él habla denunciando que las religiones no son verdaderas. Habla denunciando, porque esa es una denuncia. Decir, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas no son de Dios, que el capitalismo no es de Dios, el terrorismo no es de Dios, la inmoralidad no es de Dios. Está denunciando, pero las autoridades no escuchan. Las autoridades no escuchan a los humildes, hermanas y hermanos.
Si ustedes ahorita quisieran hablar con el presidente del Congreso, yo le aseguro que no le atiende. Usted ahorita quiere hablar con el presidente Ollanta, va a decir, no, mañana viajo que voy a inaugurar una obra y no te atiende. Pero ellos dicen que la democracia es el gobierno del pueblo a través de sus gobernantes, y en la vida real es al revés. No gobierna el pueblo, ni le preguntan ni nada al pueblo para lo que van a hacer. Entonces hay que darse cuenta, pues hermanos, que esos son los falsos profetas que gobiernan en estos últimos tiempos de la prueba de la vida. Dice, un verdadero profeta, hermanos, es aquel que actúa en forma equilibrada, teniendo en cuenta lo material y lo espiritual. Un verdadero profeta es aquel que habla de Dios con verdad, con humildad, con ciencia, con moral, con justicia y con sabiduría. Un verdadero profeta es aquel que todo lo soporta con paciencia y con humildad, porque sabe y confía en el divino Creador y en su divina justicia. Yo he escuchado decir a este hombre que él confía en Dios, que se haga la voluntad de Dios. Siempre lo dice en las reuniones que tenemos con él. Entonces yo sí soy un convencido que estoy frente a un profeta, hermanos. Y no se convenzan porque yo les digo, sino que mediante el análisis, ustedes mismos convénzanse, pues, quién ahorita, o mañana, o pasado, un año, no sé, dice que levantará muchedumbre, dice. Elías levantará muchedumbres. ¿Quién será ese Elías? Yo tengo un hermano que se llama Elías Rojas Alvarado, pero no creo que sea él. También nos dice, un verdadero profeta es aquel que todo lo soporta con paciencia, con humildad, porque sabe y confía en el divino Creador y en su divina justicia. Un verdadero profeta es aquel que ama y sirve a Dios en espíritu y en verdad, porque sabe que el divino Padre todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. Para terminar, hermanas y hermanos, ¿no? Yo pregunto, ¿no? Ustedes ahorita, en este tiempo, ¿conocen algún profeta, hermano, que anuncia acontecimientos futuros? Sí, hermanos, los que verdaderamente, de alguna manera, estamos entrando o pisando el terreno de la espiritualidad, sabemos y reconocemos que en la parte del occidente hay un profeta. Y probablemente más adelante vamos a ver que en la parte del oriente hay otro profeta, no sé, porque todos los hombres bíblicos, hermanos, no terminaron su tarea y han pedido reencarnar de nuevo para ver el gran juicio final que ellos anunciaron por muchos siglos. Hermanitos, de todo corazón, muchas gracias por haberme escuchado y glorias infinitas al Divino Padre Eterno. No. Esa ha sido la conferencia, pues, hermanas, hermanos, de nuestro hermano Orlando Rojas, y que, por cierto, hemos aprendido de lo que son los profetas. ¿Les gustaría ver algo, qué cosa, algo de YouTube, del internet, o una película?